Siguiendo con mi vídeo anterior, pues Pablo ya dice que los gentiles son coherederos de Israel. El judaísmo se opone a la prédica de Pablo. El problema es las consecuencias de la prédica de Pablo, porque él nace, muere y vive como judío. Pero el problema es Pablo contra los apóstoles de Jerusalén. Tiene que ir a Jerusalén a explicar, porque el primer concilio de Jerusalén eran todos judíos. Es el primer concilio de la iglesia. Y entonces tenía que ir a explicar porque ya le llamaron a capítulo y le dijeron: oye Pablo, ¿qué estás haciendo? Que estás dejando entrar a tu kiski y aquí ya no nos cabe nadie más, y encima no cumplen nada, ni encima no se circuncidan. Entonces él dijo: si ellos creen que son judíos de corazón, pues tienen derecho a ser judíos. Y aplicando esta ley que le había dicho Jacobo el Sadik, pues pueden entrar. Entonces se permitió el ingreso sin circuncisión mediante un decreto apostólico del año 50. Y luego, lo que aplicó el Sadik es que fuera del judaísmo estaban las 7 leyes de Noé, y eso es lo que utilizaron, que era lo que explicaba antes de esto, que no hacía falta que se circuncidaran. Porque ellos decían que los que creían que eran judíos de corazón, pues eran judíos. Y esto es un poco el resumen. Luego, además, Pablo añadió que, claro, si ellos no aceptaban a nuevos judíos que formaran parte de la comunidad, ¿cómo iban a tener el diezmo? Se estaban quedando sin gente y, claro, el diezmo, ¿cómo iban a perder la oportunidad de que la gente diese el diezmo y pudiesen incrementar los dineros de la comunidad? Y dijeron: pues entonces ya se lo pensaron. Cuando vieron que era una cuestión que podían ganar, pues ya se lo empezaron a pensar y dijeron: pues sí, está bien, pues que entren. Y luego también hay que decir que en Sabbat tenéis que saber que en Sabbat el dinero no se toca, no se puede dar, el domingo es el primer día para los judíos, y que Jesús celebraba, iba a la sinagoga en Sabbat, y luego el domingo es cuando se recogían los diezmos, y por eso la Iglesia Católica pues lo recoge en domingo. Por eso se celebra la misa en domingo y se pasa el cepillo. Entonces ya, bueno, luego hay una revolución contra Roma en el año 64-66 por ahí, porque llegó un emperador y dijo que todo el oro de Roma, del templo de los judíos, también era de Roma, y como él era el emperador, que todo era suyo. Y entonces los judíos se sublevaron y ya empezaron ahí unas luchas. Y a ver, se declara la independencia judía, se destruye el templo, y entonces al final dice: mira, todos los judíos que queremos a Jesús, porque aparece Nerón, algunos de su familia se convierten también a los judío-cristianos y se los carga, y entonces dice: mira, vámonos, y se van, cruzan y se van a la otra parte del Jordán y se quedan allí. Entonces, ¿qué pasa? Que estos judíos que cruzan a la otra parte del Jordán pierden la conexión con la central de Jerusalén, y entonces se quedan, como es la zona griega, pues hablando griego. El hebreo no tienen hebreo, no tienen la Torá, no tienen los libros de la ley, no tienen nada, porque se han ido a la otra parte, y cada uno en su comunidad donde vive pues empieza a escribir lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, y empiezan a enseñar a su manera, y aparece San Marcos, San Lucas, San Juan, incluso el Apocalipsis. Y claro, toda esta gente se ha, desgajado del judaísmo, porque no tenían, la central estaba en guerra, intentaban defender su territorio, y los otros estaban allí, y claro, no iban a volver hasta que se muriese Vespasiano, y cuando se murió ya intentaron volver. Entonces hay una ruptura entre los judíos normales, que saben todas estas prácticas, que conocen la Torá, que conocen las letras, que conocen las meditaciones y que conocen todo, y esos judíos de la diáspora que se fueron, que se asimilaron a los griegos, que no tenían base, digamos, judaica, porque no tenían textos ni tenían nada, y empezaron a crear otros evangelios que ellos mismos, que los jefes de sus comunidades, de sus keilas, fueron creando, pero que no era realmente lo que decía Jerusalén, porque estaban en guerra y estaban contra los romanos. Y esta gente se fue a lo que se llama Transjordania, se quedaron allí y estaban esperando que se muriese, que pasase todo para volver. Entonces aquí es donde se produce la profunda ruptura entre los judíos que creen en Jesús y los que no. Y además se produce una profunda ruptura porque unos tienen textos y saben y siguen un judaísmo, digamos, acorde con lo que dice el judaísmo verdadero, y otros no.
Y luego aparte, los que siguen, los que son judío-cristianos, como son judíos que se casan con cristianos, lo que Pablo no sabía es que él pensaba que si se casaban judíos con cristianos, pues entonces el judaísmo se iba a mantener, iban a cumplir las alajás, iba a ser mejor porque iban a tener más judíos en su campo. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. Ellos decían, bueno, si los prosélitos de la puerta no cumplen nada, lo vamos a cumplir nosotros. Entonces lo que fueron una relajación de costumbres y se perdieron las costumbres estrictas que llegaron a cumplir las 4. Con lo cual, por una parte tuvieron más adeptos, pero por otra parte les fastidió la cosa porque en lugar de seguir cumpliendo las alajás y todo y estudiando como estudiaban normalmente los hijos de madre judía y los que habían fundado la sinagoga, pues todos los que llegaron cogieron el lado más fácil para decir, bueno, pues mira, yo estoy aquí y así no tengo que circuncidarme, no tengo que estudiar esto, no tengo que cumplir las leyes de Noa, no tengo que cumplir nada y hago lo más simple. Y bueno, esto es un resumen para que veáis cómo funciona el judaísmo en relación con el cristianismo, del judaísmo de los judíos cristianos, que era muy importante. En el siguiente vídeo os voy a hablar de los papas que ha habido en la iglesia, los principales papas, los 4 primeros eran judíos y os voy a hablar un poco de eso. Espero que os guste y me deis un like.